continuamos con el doctor Carlos Morales y hablando sobre todo de los padecimientos, doctor, más frecuentes. Usted hablaba de las lesiones que se dan, por ejemplo, a nivel de rodilla, ¿no? Las lesiones de menisco, las lesiones de los ligamentos y todo eso. Entonces, antes veíamos que, por ejemplo, vamos a ver una imagen de una cicatriz, ¿verdad? Porque no vamos a exponerle imágenes fuertes a ustedes, esa no es la finalidad. Pero, por ejemplo, ahí tenemos, Kelvin, ahí tenemos una cicatriz producto de lo que es un abordaje abierto, ¿no? Un abordaje abierto. Abierto. Claro, eso no significa que no se haga. Tiene sus indicaciones, por ejemplo. Si se va a reemplazar una rodilla. Un reemplazo de rodilla tiene que ser abierto obligatoriamente. Pero claro, esos procedimientos, por ejemplo, donde ya hoy buscamos, por ejemplo, el abordaje artroscópico, Kelvin, ponme ahí la imagen de las imágenes artroscópicas. Entonces, doctor, eso a nivel de rodilla es lo más frecuente. ¿A nivel de hombro? A nivel de hombro. ¿Las enfermedades más frecuentes? Sí, la lesión del manguito rotador. La rotura del manguito rotador, que en un programa anterior hablamos de la composición del manguito rotador, que son 4 tendones. El más frecuente que se rompe es el supraespinoso. Antes, para realizar esta cirugía, teníamos que hacer un abordaje deltoideo, un abordaje lateral. O sea, una incisión. Una incisión de aproximadamente 5 centímetros, con la limitante de que si abordamos más allá, entonces tenemos un nervio, que es el nervio axilar, la rama posterior del nervio axilar, que lo vamos a lesionar. Inmediatamente nosotros lesionamos este nervio, apagamos el músculo deltoide. Y se fue la función del hombro. Entonces, la separación del hombro se pierde y también se atrofia. Como es una incisión de 5 o 6 milímetros, entonces no nos permite visualizar bien todas las estructuras internas y no las vamos a reparar correctamente. En el día de hoy todavía hay quienes hacen esta práctica, prefieren la cirugía abierta, pero no es lo más beneficioso para el paciente. ¿Hay algún tipo de criterio, doctor, en este sentido para determinar si un paciente debe ir a una cirugía tradicional abierta o puede optar por una cirugía artroscópica? En el caso del hombro, yo le pregunté a mi profesor cuando yo estaba haciendo el fellowship en el 2015 y le hice esa misma pregunta. Él me dijo, yo nunca he realizado una cirugía de manguito rotador abierta después que aprendí a realizar la artroscopía. Porque el lente te permite visualizar todas las estructuras de una mejor forma. Claro. Y tú puedes hacer una liberación de todos esos músculos y traerlo a su sitio de inserción. Repito, hay lesiones pequeñas que de manera abierta son muy fáciles de reparar para el que la hace abierta. Pero para el que la hace artroscópica es todavía más fácil. Entonces, esto tiene sus beneficios, porque una cirugía con una herida de medio centímetro, obviamente va a tener una mejor recuperación que un paciente que se realice una cirugía con una incisión de 6 centímetros. ¿Entiendes? Entonces, no hay sangrado, el riesgo de infección es nulo prácticamente. Yo todavía no he tenido ningún paciente con una infección de sitio quirúrgico por una artroscopía. Eso es mucho decir. Sí. Tú sabes que dentro de los principales problemas que tenemos en la cirugía está la infección. ¿Por qué? Porque lavamos adecuadamente, nosotros utilizamos medidas que son sin sepsis, aséptica, y hacemos entonces antisexia y asexia. O sea, lavamos rigurosamente medidas que son antisépticas y usamos material estéril, entonces aséptico. Toda esa combinación nos mitiga, nos baja mucho la posibilidad de las infecciones. Pero el hablar de tantos procedimientos artroscópicos que tú has realizado y no tener, eso significa que realmente la técnica per se, indica que hay una baja incidencia en las infecciones, que son tan indeseadas. Las infecciones en las articulaciones son altamente... tienen mucho problema, ¿no? Claro. Y entonces, aparte de que la incisión es pequeña, nosotros vamos a ver, me pones ahí, por ejemplo, esto serían la puedes ampliar, Kelvin. Ponla sola para que la gente que nos ve a través de Telefuturo y en el canal en vivo en YouTube, que son los cibernautas y los televidentes,
Esas 3 rayitas que se ve ahí, esos son los portales de artroscopía. Eso es lo que queda sí. como la cicatriz. Como cicatriz, que es muy diferente a la que veíamos. Por supuesto. Puedes poner la anterior, la que el 100 pies grande que tú pusiste ahí. La diferencia es la diferencia es abismal. Claro. Entonces, entonces esto es, aquí vemos. ¿Cómo se realiza? ¿Nos puedes explicar esto? Sí. En la mano izquierda del cirujano podemos ver que tiene la cámara que está conectado al lente que mide, dijimos, 4 milímetros en este caso. Y en el otro lado... Son 4 rayitas del centímetro, ¿verdad? Sí, menos de medio centímetro. Exacto. Del otro lado él está triangulando. Bueno, él tiene el palpador. Que está con eso removiendo alguna estructura. Con eso que estás moviendo, exacto, haciendo cirugía, ¿verdad? Exactamente. Exacto. El otro portal, por ejemplo, nosotros no lo utilizamos porque él está insuflando o inyectando, solución salina, irrigando con solución salina. Sí. Esa irrigación se puede realizar a través del lente que está ahí. Tiene dos salidas. Entonces tienes una cámara, acuérdate que la parte técnica, lo puedes dejar así, Kelvin, un segundito más. Tienes una luz, ¿verdad? Que está conectada al lente, exactamente, ahí. Entonces tiene una buena iluminación. Sí, se puede ver en la piel del paciente, se puede ver la transluz. El efecto transluz. Y entonces con una mano va removiendo lo que quiere y con esa misma pudiera entonces estar dando también sutura a través de ese. Suturándolo, exactamente. Probablemente le esté palpando el menisco para ver la condición, para saber si tiene que, a través de ese mismo portal, por donde tiene el palpador, que es el portal de la derecha, introduce una sutura mecánica para realizar la sutura del menisco. Le explicaba que ese portal que está en la parte superior no es necesario, ya que esa irrigación de agua se puede hacer a través del mismo lente. Los lentes ya traen un sistema que ese lo tiene, no sé por qué usan otro portal, pero eso es un portal que no es necesario en el caso de nuestra práctica. Exacto. Doctor, ¿qué puede esperar un paciente luego de realizarse una cirugía de este tipo? Ok. Eso depende de la lesión que tenga. Obviamente... Vámonos con la rodilla, por ejemplo. ¿Qué se espera? Okay. El paciente usted lo operó en el día de hoy. ¿Qué sigue después de la cirugía del día de hoy? Exacto, eso va a depender del tipo de lesión, pero por lo general es un paciente que va a durar entre una semana en reposo a 21 días. ¿Y cuándo se va para su casa? No, eso es una cirugía ambulatoria. ¿Se va para la casa el mismo día? Se puede hacer totalmente ambulatorio, siempre y cuando el seguro que el paciente tenga se lo permita. Paciente, o sea, hay razones administrativas que pudieran variarlo, pero desde el punto de olvidémonos de los seguros. Imaginemos que estamos en un país donde esos obstáculos están llevados a la mínima expresión. En las mejores condiciones, exactamente. Entonces, nosotros podemos... Se va el mismo día. Paciente, cuando se le pasen los efectos anestésicos, se puede ir a su casa el mismo día. Entonces, es una mayor satisfacción para el paciente porque obviamente se siente más cómodo. Claro. Más cómodo. Es un paciente que uno lo envía con analgesia para su casa. En el caso de las rodillas, con un bloqueo de rodilla que le deja analgesia. Y en el caso del hombro, con un bloqueo de plexo braquial o analgesia que puede ser subcutánea, que le dura varias horas en el sistema. Y analgesia, medicación vía oral. Es un paciente, en el caso de las rodillas, que va a durar entre 7 a 21 días sin afincar la pierna, pero puede deambular con un andador o con unas muletas. Se puede desplazar, puede ir al baño, hacer sus necesidades, se puede asear, puede hacer todo. En el caso del hombro, es un paciente que se va con un cabestrillo para su casa. Un cabestrillo es un inmovilizador de hombro, el saquito donde los pacientes meten el brazo. Sí. Se puede ir a su casa y al día siguiente va a empezar a realizar unos ejercicios. ¿Al día siguiente? Al día siguiente de la cirugía, al igual que en la rodilla también, va a realizar unos ejercicios para iniciar una movilización precoz, para motivar a los músculos a que se fortalezcan más rápido y eso se traduce en una mejor recuperación. ¿Y esos ejercicios, doctor, son guiados por algún tipo de especialista? ¿Tiene que ir a algún consultorio con un
una persona experta en rehabilitación, o usted como doctor que operó a ese paciente le da esa orientación antes de realizar el procedimiento? Sí, uno le da una guía y lo orienta al paciente para realizar esos ejercicios, porque son ejercicios sencillos, son ejercicios pendulares, o sea, colgar el brazo en el cuerpo y girarlo con un número determinado de repeticiones, y ejercicios escapulares. Yo le digo a los pacientes, hagan como Shakira baila, moviendo los hombros y eso. Y le explico al paciente cómo realizar ese tipo de movimiento, y en algunos casos es necesario también realizar ejercicios de elevación del brazo hacia 90 grados. Eso nos permite una movilización precoz y nos evita de muchas complicaciones. Yo me imagino, doctor, que debe ser un poco doloroso, pero si comparamos este tipo de cirugía y que el paciente al día siguiente puede comenzar a hacer esos ejercicios, si fuese una cirugía tradicional abierta, ¿qué tiempo debe esperar el paciente para comenzar a hacer esa movilización en busca de recuperarse más rápido? Es que es muy difícil en una cirugía abierta realizar ese tipo de ejercicio, ya que nosotros necesitamos separar los músculos y luego ese músculo hay que suturarlo. No es lo mismo que una pequeña incisión de medio centímetro o menos. O sea, para el paciente es muy difícil. Habrán quienes pueden hacerlo porque son fuertes, porque el umbral del dolor es distinto, pero es muy difícil. Ya nosotros deberíamos de esperar por lo menos una semana para no maltratar tanto al paciente en caso de ser una cirugía abierta. O sea que este también es otro beneficio de optar por este tipo de cirugía, porque el paciente puede comenzar a trabajar en su recuperación más rápido. El dolor es menor. Hay cirugías que, aunque sean artroscópicas, como las lesiones masivas del manguito rotador, que son más frecuentes de lo normal, porque los pacientes tienen dolor de hombro, no se tratan, esperan hasta el último momento para hacerlo. Cuando nos llegan a la consulta ya tienen una lesión difícil de reparar y con un pronóstico diferente. Entonces, este tipo de pacientes ya, aunque tengan una cirugía artroscópica, también padecen de una recuperación más dolorosa que el paciente que asiste a temprana, al inicio de los síntomas, que la recuperación es mucho más fácil. Es un paciente que se va a sanar muy rápido, pero un paciente cuando espera el último momento para ir a la consulta, que son la mayoría, porque no nos gusta ir a ver al médico para que nos diga que tienen, no nos gusta ir al médico porque vamos a salir con algo, eso es lo que dicen los pacientes. Sí, claro. Sí, no me voy a hacer la resonancia porque después voy a salir con algo malo. Entonces, esos son tabúes que nosotros tenemos en nuestro país y debemos buscar la forma de trabajarlo para romperlo, para acabar con ello. Por eso desde aquí damos cada día recomendaciones para que la gente aprenda a ver la salud desde la prevención. No buscar esa atención médica cuando ya tengo un síntoma, cuando ya tengo un malestar que me está provocando molestia, y por eso voy en busca de esa atención. Doctor, ¿qué tipo de capacitación debe tener el especialista para realizar este tipo de cirugía? Ok. Vamos a ver, cuando yo hice la residencia, que fue desde el 2010 hasta el 2014, la residencia médica es la formación para tú realizar la especialidad. Después que tú pasas un concurso, que ganas ese concurso, te ganas una plaza de 10 plazas que hay, por ejemplo, en el país. Entras a un programa de capacitación para ser ortopedista. En mi tiempo, yo vi una sola cirugía artroscópica en mi hospital. Lamentablemente tengo que decirlo. Una sola, doctor. Una sola. En la actualidad, ya los residentes que están en formación tienen la ventaja de que hay especialistas que realizan ese tipo de cirugía. Entonces, en el país hay una sola escuela que tiene un año apenas, está en el Hospital de Arias Lora, que los residentes pueden concursar después de hacer sus 5 años de especialidad y hacer 2 años de cirugía artroscópica. Después de esos 2 años, en esos 2 años van a recibir la teoría y la práctica suficiente para que cuando estén en su práctica privada ya puedan realizar este tipo de cirugía. Pero obviamente después que tú sales de un programa de subespecialidad, tú necesitas agotar un número de cirugías para tú sentirte con la seguridad y todo eso. Entonces, después de que ya tú tienes 1 año en tu práctica privada y en tu práctica hospitalaria, después de hacer cirugía ortopédica, que son 5, más el felo, que son 2, más 1 año de práctica privada solo, o sea, ya yo entiendo que ese médico está totalmente capacitado para realizar la cirugía. Obviamente,
cada quien tiene una mano diestra distinta en la práctica. Pero eso no quiere decir que no puedan realizar la cirugía. Entonces, volvamos al tema de la recuperación, doctor. Usted hablaba que el paciente que es sometido a una cirugía artroscópica puede tardar entre 7 y 21 días en ese proceso de recuperación y que ya al día siguiente de la cirugía puede comenzar a hacer pequeños movimientos como ejercicio para lograr que esa recuperación sea exitosa y más rápida. ¿En qué tiempo, luego de que ese paciente es operado y regresa a casa, usted vuelve a ver al paciente en consulta? Nosotros citamos al paciente al 7º día para retirar los punticos. Puede ser 5 o puede ser 6 días, pero nosotros le damos 7 días para retirar esos puntos. Luego de eso, el paciente lo enviamos a terapia física, dependiendo de la lesión y dependiendo de la gravedad, para fortalecer los músculos, ya que los músculos son el motor de arranque de las articulaciones. En el caso de la rodilla, por ejemplo, el cuádriceps, debemos de tenerlo bien fuerte, porque si inmovilizamos a ese paciente por un tiempo prolongado, entonces ese músculo se va a atrofiar por desuso y la recuperación va a ser más lenta. Entonces, claro, lo ideal sería, dependiendo de la lesión, obviamente, mandar al paciente a terapia lo más pronto posible. Hay pacientes que lamentablemente debemos esperar el mes para mandarlo a terapia. Cuando tenemos lesiones, por ejemplo, ligamento cruzado anterior, por un tema de seguridad, para nosotros cuidar al paciente y cuidarnos nosotros mismos en salud, debemos esperar un tiempo de espera de un mes para realizar la terapia física, ya que los ligamentos y los tendones se toman un tiempo de 12 semanas en iniciar su cicatrización e integrarse al hueso, ¿ok? O sea, ese tendón o ese ligamento, porque esté suturado, no quiere decir que ya el paciente puede ir a la cancha de basquetbol, a jugar baloncesto o a realizar una práctica deportiva. Para el paciente realizar deporte debe de esperar por lo menos mínimo 6 meses para realizar un deporte de impacto. Importante. Dependiendo obviamente de la lesión, pero en el caso de los ligamentos y tendones, el paciente debe esperar un tiempo de 6 meses como mínimo. Bien, doctor, en este momento vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta, pues llegamos con las conclusiones con relación a este tema. Hoy aquí en Cátedra Médica hablamos de cirugía artroscópica. Quédese con nosotros y regresamos en breve.